Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con toda la energía del mundo, porque hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas y más específicamente si te obsesionaste con la química explosiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin, este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy vamos a desenmarañar todos los rumores, las pistas, los gestos ocultos y sobre todo, ese misterio que nos ha tenido a todos en vilo, Hande y Kerem juntos otra vez. El secreto, mis amores, lo vamos a revelar aquí. Antes de que nos adentremos en este mundo de especulaciones, declaraciones indirectas y miradas cómplices, quiero pedirles un favor gigante. Si aún no te has suscrito al canal, corre a hacerlo ahora mismo. Dale clic a ese botón rojo, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, series turcas, noticias de tus actores favoritos y mucho, mucho más. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, agárrense de sus asientos porque esto está a punto de ponerse muy, muy interesante. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró con la historia de amor de Eda y Serkan en Senkalkam? La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Todos recordamos ese romance que floreció durante el rodaje, esas fotos robadas, esos viajes juntos, esas miradas que lo decían todo. Fue un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un final, o al menos eso creíamos. La noticia de su ruptura hace ya un tiempo nos dejó a todos con el corazón roto. Los fans, que habíamos invertido tanto en su relación, no podíamos creerlo. ¿Qué había pasado? Las razones nunca quedaron del todo claras. Rumores de agendas apretadas, diferencias irreconciliables, la presión de la fama, en fin, la típica historia de Hollywood, versión turca. Pero a pesar de la separación, la esperanza nunca murió. Porque, seamos sinceros, cuando hay una conexión tan fuerte entre dos personas, es difícil creer que todo se acaba para siempre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en las últimas semanas, meses incluso, han surgido una serie de señales que han hecho que la llama de la esperanza vuelva a encenderse. Pequeños detalles, gestos sutiles, coincidencias extrañas, casualidad o causalidad. Ustedes juzguen. Empecemos por las redes sociales, el campo de batalla moderno del chisme. Hande y Kerem, aunque ya no se siguen mutuamente, han estado dando me gusta a publicaciones de amigos en común. Sí, ya sé, dirán que es algo normal, que tienen muchos amigos en común y que es inevitable que coincidan. Pero, ¿no les parece un poco sospechoso que estos me gusta sean más frecuentes últimamente? Además, ambos han estado compartiendo mensajes en sus historias de Instagram con un tono muy similar, casi como si estuvieran respondiéndose el uno al otro, pero de forma indirecta. Mensajes sobre segundas oportunidades, sobre el destino, sobre no rendirse ante el amor. Uf. La temperatura sube, ¿verdad? Pero la cosa no se queda ahí. Hace poco ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, con una diferencia de apenas unos minutos. Según testigos, Hande llegó primero acompañada de una amiga, y poco después apareció Kerem, también con un amigo. No se saludaron, no se acercaron el uno al otro, pero el hecho de que estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo, no puede ser una simple coincidencia. Algunos dicen que fue una cena de negocios, otros que se encontraron por casualidad, pero nosotros, los verdaderos fans, sabemos que hay algo más detrás de todo esto. Y luego está el tema de sus proyectos profesionales. Hande está protagonizando una nueva serie que está siendo todo un éxito, y Kerem está enfocado en su carrera como actor y productor. Ambos están triunfando por separado, sí, pero hay rumores de que podrían volver a trabajar juntos en un futuro cercano. Se dice que hay varios productores interesados en volver a juntarlos en la pantalla, conscientes de la química explosiva que tienen y del éxito que podrían volver a alcanzar. ¿Se imaginan? Sería un sueño hecho realidad para todos los que amamos Senkalkam. Pero, ¿qué dicen sus amigos y familiares? Aquí es donde la cosa se pone aún más complicada. Nadie quiere confirmar ni negar nada, por supuesto. Todos se limitan a decir que son buenos amigos y que se alegran de que ambos estén bien. Típico.
Pero si prestamos atención a las miradas, a las sonrisas nerviosas, a los comentarios ambiguos, podemos intuir que hay algo más que una simple amistad. Algunos incluso han deslizado que han visto a Andy y Kerem juntos en secreto, lejos de las cámaras y de los paparazzi. ¿Será cierto? Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Demasiados detalles, demasiadas coincidencias, demasiadas señales que apuntan a una posible reconciliación. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Andy y Kerem no confirman nada? ¿Por qué se mantienen en silencio? La respuesta, creo yo, es bastante sencilla: quieren proteger su privacidad. Ya vivieron la presión mediática de su relación anterior, y seguramente no quieren volver a exponerse de la misma manera. Quieren tomarse las cosas con calma, sin prisas, sin la mirada constante de los paparazzi. Quieren reconstruir su relación, si es que eso es lo que están haciendo, lejos del ojo público. Y eso es comprensible, ¿verdad? Todos merecemos tener nuestra privacidad, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Así que en lugar de presionarlos para que confirmen o nieguen algo, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión. Porque al final del día, lo importante es que sean felices. Si encuentran la felicidad juntos, genial. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que se respeten, se quieran y se apoyen mutuamente. Y si en el camino nos regalan alguna que otra señal que nos permita soñar con su reconciliación, pues bienvenidas sean. Así que, ¿Andy y Kerem juntos otra vez? La respuesta definitiva por ahora sigue siendo un misterio. Pero las señales están ahí, y la esperanza, como decía antes, nunca muere. Seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier gesto que nos permita acercarnos un poco más a la verdad. Y por supuesto se los contaremos todo aquí en este canal. Y llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito. Recapitulando, hemos analizado todos los rumores, las señales, las coincidencias y las especulaciones que apuntan a una posible reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de sus redes sociales, de sus proyectos profesionales, de sus amigos y familiares, y de las razones por las que podrían estar manteniendo su relación en secreto. La conclusión final es que aunque no hay nada confirmado oficialmente, la esperanza sigue viva. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que son solo amigos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Pero espérense, mis amores, que aún no he soltado toda la sopa. Porque la cosa se pone aún más jugosa de lo que imaginan. Vamos a profundizar en cada una de esas señales que les he mencionado, a investigar a fondo y a sacar conclusiones, porque aquí no nos conformamos con la superficie, queremos llegar hasta el fondo del asunto. Primero vamos a desglosar el tema de las redes sociales. No se trata solo de simples me gusta a publicaciones de amigos en común. No, no, no. Aquí hay una estrategia, una coreografía secreta. Observen los perfiles de esos amigos en común, analicen el contenido de las publicaciones a las que Andy y Kerem dan me gusta. ¿Hay algún tema recurrente? ¿Alguna referencia a Senkal Kapm, a su relación pasada, al amor en general? Apuesto a que sí. Además, esos me gusta no son aleatorios. Son estratégicos, calculados para llamar la atención del otro, para dejarle un mensaje subliminal. Es como un código secreto que solo ellos dos entienden. Qué romántico y qué maquiavélico al mismo tiempo. Y ni hablar de las historias de Instagram. Ay, mis amores, esas historias son una mina de oro de chismecito.
Analicen el lenguaje que utilizan, las imágenes que comparten, la música que escuchan. ¿Hay alguna canción que tenga un significado especial para ellos? ¿Alguna frase que recuerde a su historia de amor? Seguro que sí. Además, fíjense en los horarios en que publican sus historias. ¿Suelen hacerlo al mismo tiempo, o con una diferencia de pocos minutos? ¿Es una forma de sincronizarse, de estar conectados a pesar de la distancia? Todo cuenta, mis chismosos. Ahora hablemos del famoso restaurante en Estambul. Aquí hay tela que cortar. No me creo la historia de que fue una simple coincidencia. Imposible. Estambul es una ciudad enorme con miles de restaurantes. ¿Qué probabilidad hay de que Hande y Kerem, que supuestamente no se hablan, elijan el mismo restaurante el mismo día, con una diferencia de pocos minutos? Cero. Alguien los está empujando a reencontrarse, o ellos mismos están buscando excusas para verse. Quizás planearon la cena por separado, sabiendo que el otro estaría allí. O quizás alguien les avisó de la presencia del otro y decidieron ir, a ver qué pasaba. Las posibilidades son infinitas, y todas son igualmente jugosas. Y no olvidemos a los testigos. Los testigos son nuestros mejores aliados en esta investigación. Busquen en redes sociales, en foros de fans, en blogs de chismes. Seguro que alguien vio algo, escuchó algo, capturó una foto o un vídeo. Y no se conformen con la información que encuentren a primera vista. Profundicen, contrasten las fuentes, busquen detalles que confirmen o desmientan la historia oficial. Conviértanse en verdaderos detectives del amor. En cuanto a sus proyectos profesionales, aquí también hay mucho que analizar. Hande está arrasando con su nueva serie, pero, ¿está realmente feliz? ¿No echa de menos trabajar con Kerem? ¿No siente que falta algo en su vida? Y Kerem, por su parte, está triunfando como productor, pero ¿no le gustaría volver a actuar, especialmente si fuera al lado de Hande? La química entre ellos es innegable, y los productores lo saben. Están buscando la forma de volver a juntarlos en la pantalla, ofreciéndoles proyectos interesantes, bien pagados y con un gran potencial de éxito. Pero, ¿Hande y Kerem están dispuestos a aceptar? ¿Están preparados para revivir su historia de amor frente a las cámaras? Esa es la gran pregunta. Y llegamos al círculo íntimo de Hande y Kerem, sus amigos y familiares. Aquí es donde la cosa se pone más difícil. Nadie quiere hablar, nadie quiere meter la pata, todos son muy cautelosos. Pero como les decía antes, las miradas, las sonrisas nerviosas, los comentarios ambiguos, todo cuenta. Presten atención a los detalles, a los gestos, a las entonaciones. ¿Hay algo que les haga sospechar? ¿Alguna indirecta que se les haya escapado? No subestimen el poder del lenguaje no verbal. Además, busquen en las redes sociales de sus amigos y familiares. ¿Hay alguna foto o vídeo en el que aparezcan Hande y Kerem juntos, aunque sea de forma casual? ¿Algún comentario que sugiera que se siguen viendo en secreto? No descarten ninguna posibilidad. Y por último, pero no menos importante, analicen el pasado de Hande y Kerem. ¿Cómo fue su relación antes de Senkalkam? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué les atrajo el uno del otro? ¿Cuáles fueron los momentos más felices de su relación? ¿Y los más difíciles? Conocer su historia pasada les ayudará a entender su presente y a predecir su futuro. Porque al final del día, el amor es un misterio. No hay fórmulas mágicas, no hay reglas escritas. A veces las cosas funcionan y a veces no. Pero cuando hay una conexión tan fuerte entre dos personas, como la que hay entre Hande y Kerem, es difícil creer que todo se acaba para siempre. La llama del amor puede apagarse por un tiempo, pero siempre hay una chispa que puede volver a encenderla. Así que mis chismosos favoritos, sigan investigando, sigan buscando pistas, sigan soñando con la reconciliación de Hande y Kerem. Y no se olviden de compartir sus descubrimientos conmigo. Juntos vamos a desenmascarar este misterio y a revelar la verdad. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión, y la verdad nuestra meta. Hasta la próxima, mis amores. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Mua.